Bueno, hoy vamos a hablar sobre si es segura la resonancia magnética. Para todos, pues aquí un plus, el canal de YouTube que estoy comenzando, apenas estoy empezándolo, pero para que los que quieran seguirme. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Entonces, los objetivos de la charla, pues la hice con el afán o queriendo mirar cómo disminuir el riesgo en la atención en salud brindada a los pacientes, ¿cierto? Para prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención, para empezar a explicarle a cada uno de que la seguridad debe ser una forma de vida, una forma no solo de estar pendiente de que un paciente esté bien, sino que una forma de trabajar, que sea cada día, que sea como se introyecte en cada uno de nosotros una forma de elaborar, ¿cierto? Involucrar en estos objetivos es involucrar y capacitar a todas las personas de que de alguna manera estén involucradas en resonancia magnética. Entonces, ¿por qué hablamos de seguridad? Porque la resonancia magnética ha evolucionado enormemente en los últimos años, ¿cierto? Entonces, cada día es más utilizada en más estudios y por esto tenemos que hablar mucho de seguridad, porque quizás antes no habrían tantos accidentes porque los equipos eran menos potentes y se hacían menos estudios, pero cada día resonancia ha ganado más terreno y se hacen muchos más pacientes. Porque es una técnica de lesión para múltiples patologías, entonces cada día aumentan más los pacientes y más la complejidad, ¿cierto? Vemos que hay pacientes en condiciones críticas que ya hacemos pacientes de UCI, antes no se hacían ni siquiera pacientes hospitalizados, ya se hacen pacientes de UCI, pacientes en estados críticos y se hacen con unas enfermedades muy complejas. ¿Cierto? Cada día hacemos estudios más avanzados, de pronto algunos más largos, otros más cortos, y cada día los imanes son más potentes, salen bobinas con más canales, o sea que requieren de mayor energía, bobinas de gradientes más potentes, entonces es importante hablar de seguridad por esto. Como para que recordemos, pues sabemos que el campo magnético de un Tesla es 20.000 veces la Tierra, ya que la Tierra tiene un campo magnético de 0.5 Gauss, lo que quiere decir que es un imán muy potente, ¿cierto? Es un magneto superconductor. Cuando hablamos de superconductor, sabemos que es algo que está enrollado o está embobinado, tiene mucho cable y a este cable le pasamos electricidad, una alta electricidad, una fuente eléctrica muy alta, y entonces por eso se va a mantener encendido y por eso se llama magneto superconductor. Siempre va a estar encendido, ¿cierto? Nunca se apaga. Se generan ondas de radiofrecuencia para poder generar la imagen, ¿sí? Entonces, quizás en algunos dispositivos metálicos puede haber algún problema con este tipo de dispositivos, puede de pronto generar en algunos pacientes arritmias de acuerdo al dispositivo que tenga, va a poder aumentar el calentamiento óhmico, entonces es muy importante saber con lo que estamos trabajando. ¿Qué involucra la seguridad del paciente? La seguridad involucra la seguridad integral de todos los pacientes. Eso, cuando vamos a hablar de seguridad del paciente, es todo. No es solamente porque en enfermería quizás en imágenes diagnósticas miramos que la seguridad del paciente es que no se caiga de la camilla, ¿no? Pero eso vamos mucho más allá, ¿cierto? Mucho más allá de un caso de estos. Involucra a crear un establecimiento de sistemas operativos y procesos que minimicen la probabilidad de errores y maximicen la probabilidad de interceptarlos cuando ocurran. Eso es muy importante, ¿cierto? Que todos estemos pendientes de poder estar mirando, estar observando dónde puede haber un posible accidente, ¿cierto? Y para poder evitar que esto ocurra. No quiere decir que nunca no van a volver a pasar accidentes, pero la idea es minimizarlos, que si ocurre un accidente sea lo más leve posible, ¿cierto? Que no sean accidentes graves. Entonces, ¿a quiénes involucra la seguridad del paciente? A todas las personas, a toda persona que tenga que interactuar directa o indirectamente con el equipo y con la sala. Al personal médico y paramédico, al personal de mantenimiento, personal de aseo y de servicios generales, personal de seguridad, los pacientes, acompañantes, visitantes, las personas que son nuestros proveedores. Entonces, a cualquier persona, la seguridad del paciente tiene que involucrar a todos, porque no va a ser solamente el paciente, sino que también puede ser el acompañante el que tenga su
su problema o haya su accidente, y esto es lo que tenemos que evitar, ¿cierto? En muchos casos han habido accidentes porque se cambia un personal de aseo de un día para otro y la persona que va nueva no sabe que no puede entrar allá una aspiradora, que no puede entrar allá una brilladora eléctrica. Y eso ha pasado, de hecho, aquí en nuestra ciudad y ha hecho, pues, ha ocasionado accidentes medianamente graves. Medidas de precaución, pues está la capacitación, que es a diferentes niveles de uso, o sea, a diferentes niveles de personal, no, o sea, a todos. La idea es capacitar a todas las personas que estén dentro de la empresa, como en este momento, inclusive lo que estamos haciendo nosotros en este momento es una capacitación. Esa es la idea, capacitar a todas las personas, a secretarias, a personal administrativo, a las personas del aseo, explicarles cómo es que funciona, no solamente decirle, no entra al equipo y no entre con nada metálico, no, son muchas más cosas que pueden pasar. Una señalización adecuada es muy importante, ¿cierto? Es muy, muy importante que por todas partes tengamos señalizaciones, porque las personas somos bastante visuales. Una organización clara y efectiva, y un sentido común, tener sentido común, pero nosotros aquí en Medellín decimos que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Listo? Entonces es muy, muy importante tener esto en cuenta. En esa filmina, no sé si las que alcanzaron a verla, cuando uno dice mirar a la derecha, lo primero que hace es mirar la flecha hacia dónde va, por eso te dirige a la derecha. Entonces es importante saber que las imágenes tienen más poder que los textos, entonces tienen que ser unas imágenes muy claras para poder que las personas entiendan estas imágenes que vayamos a presentar en algún sitio, como las que tenemos en este momento. Como les digo, a veces es muy claro, a veces no, pero dependiendo de las personas, porque, por ejemplo, acá decimos que esto tiene ondas de radiofrecuencia, ¿cierto? Pero muchas personas pueden pensar que esto quiere decir que es zona Wi-Fi. Entonces es muy importante, porque no solo las imágenes van a poder evitar accidentes, sino estamos nosotros constantemente educando, inclusive desde que llega el paciente lo educamos qué es lo que va a hacer, el acompañante, para que todos estén, porque no cualquier persona cuando vea una imagen como esta va a pensar que esto es un marcapasos, prohibido marcapasos, va a haber un corazón muy bonito, prohibido, y puede pensar que es prohibido enamorarse. Pues entonces es importante este tipo de cosas. Y también la señalización, que todos sepamos para qué son estas líneas. Muchas personas en las oficinas, en nuestras empresas, no saben de la parte administrativa por qué pusieron esas rayas. Pusieron unas rayas allá en resonancia, lo más de bonitas, unos colores, hay unos colores todos bonitos, están como pintando la casa, y eso no es así, ¿cierto? Es importante no solo ponerlos, sino explicarle a cada persona para que todos vayamos educándonos sobre esto. Entonces, estas zonas van a estar divididas como en resonancia magnética para unas medidas de precaución, van a estar divididas en 4. Entonces, la zona 1 es donde, entre comillas, no se requiere control, es donde va a estar el mensajero que llegó a llevar un domicilio, la persona que va por la calle y le parece extraño ese consultorio y entra a preguntar qué es lo que hacen ahí, ¿cierto? La persona que entra a preguntar por una cita, el costo de un examen. Esta es la zona 1. La zona 2, donde preparamos el paciente, donde el paciente está cambiándose y va a la encuesta con la enfermera. La zona 3 es como ya una sala de espera donde el paciente ya está preparado con vena canalizada, todo listo para pasar, esperando que salga el paciente anterior del resonador y poderlo pasar a él. Y la zona 4 pues, es la zona de exploración, la sala de exploración donde realmente solo debe estar el personal que va a entrar, que se necesita en la sala, ya sea el anestesiólogo, el radiólogo si necesita hablar con el paciente, el tecnólogo y el auxiliar de enfermería y el paciente. En muchos casos, o inclusive en muchos países, no entra sino el paciente, no dejan entrar acompañantes. Nosotros en algunos de nuestras sedes tratamos de hacer esto. Entonces, a menos que sea muy necesario, se deja entrar un acompañante. Entonces, ¿cómo prevenirlo? La preparación del paciente con material de aislamiento para prevenir zonas de contacto, piel con piel y asas cerradas. Esto es una forma de acuerdo a los accidentes que vamos a mirar, porque no es solamente los efectos proyectiles, ni solamente es el calentamiento lo que vamos a evaluar en esto, porque lo que quiero es que miremos que la seguridad del paciente abarca mucho más que esto, ¿cierto? Nosotros aquí decimos que ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿cierto? Ni tampoco tan sellado del todo para que el paciente no empiece a transpirar o a sudar, ni tampoco tan expuesto donde va a haber piel con piel, porque puede haber algún efecto de que lamentar.
Entonces, tenemos que estar muy pendientes de las camillas, de las sillas de ruedas, ¿cierto? Que no haya ningún elemento cortopunzante en el área ni el paciente lo tenga, de extintores que no estén en la sala, que estén, y los que van a estar afuera. En muchas salas de resonancia tienen extintores que no son compatibles con resonancia y los tienen al lado de la puerta. Llega a pasar algo, la persona va a entrar con el extintor y va a haber un accidente, como ya ha pasado en Europa alguna vez pasó, hace mucho tiempo, pero pasó. ¿Por qué? Porque los extintores que son compatibles con resonancia son mucho más costosos. Entonces, algunas veces las entidades no invierten en ellos. Equipos médicos y de reanimación, también saber si son compatibles o no, o qué tan compatibles son. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos tubos o unos equipos para reanimación o para entubar que no son tan compatibles. Entonces, sabemos que cuando tenemos una reacción o vamos a hacer un paro, sabemos hasta dónde podemos entrarlo, pero siempre somos conscientes de esto, ¿cierto? Entonces, todo esto es muy importante. El consentimiento informado en el paciente y en el acompañante es muy importante porque de esta manera nos vamos a saber si el paciente tiene algún objeto metálico o algún instrumento metálico en su cuerpo y entonces ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Y vuelvo y les digo, ¿cómo prevenir esto? Solo la gente dispensable, o sea, solo las personas que se necesitan. Entre más acompañantes entren con el paciente, más peligroso va a ser y con mayor frecuencia pueden haber accidentes. ¿Listo? Nosotros, por ejemplo, hemos tenido ya accidentes de esta manera, las sillas de ruedas con el paciente que llega en su silla de ruedas y quizás uno o los compañeros o uno mismo, no lo pasemos en la silla de ruedas para no tener que cargarlo a la silla de ruedas de nosotros que es compatible con resonancia y no entrémoslo hasta cierta partecita y si hasta cierta parte es que el equipo, los resonadores no son que usted vaya diciendo voy a ir acercando hasta que él jale un poco, no, los resonadores usted se va cerca, puede que no pase nada, pero se mueve 1 milímetro y jala inmediatamente, él no va a empezar a jalar, sino que de una vez va a traer el objeto y por eso es que a muchas personas el exceso de confianza es donde ocurren este tipo de accidentes. Y también, por ejemplo, pasa mucho cuando los niños van a atender niños que quizás por afán o porque uno no quiere, no se cambia el paciente y a los niños no se les hace como una revisión o como decir nosotros, como una requisa, o sea, revisar qué tiene. Ustedes saben que los niños tienen la costumbre de coger muchas cosas y metérselas en los bolsillos o entre el pantalón, entre la ropa interior y pueden haber monedas, pueden haber muchas cosas, ganchos. Esto es muy importante. El acceso al área debe ser controlado, ¿cierto? Por todas las personas, desde la secretaria saber hasta dónde puede entrar, la línea de admisiones, no es que esté todo el mundo por allá pasando y toda la gente saludando por el área de resonancia, la señalización, como les decía, es muy importante. En caso de accidente grave, siempre llamar al proveedor, no empezar a ocultarlo porque esto es peligrosísimo. Muchas personas tratan de ocultar y esto ha pasado, y que no, pues para que no se dé cuenta el proveedor o la casa matriz de que hubo un accidente no lo digamos, y entonces tratan de sacar ese tubo de oxígeno que se les entró allá y ahí el accidente puede ser mucho más grave. El personal capacitado y actualizado, eso es demasiado importante que las empresas siempre inviertan en esto. No utilizar equipos en regular estado. Algunas veces nosotros decimos acá que los paisas somos muy recursivos, pero algunas veces nos pasamos. Entonces, una antena que medio está fea, con cinta adhesiva, la vamos a enrollar y vamos a seguir utilizando. Eso es gravísimo porque esta bobina va a calentar más de lo normal porque ya no está en perfecto estado. Entonces, eso no se debe hacer. Revisar equipos, aditamentos, cables y realizar un mantenimiento preventivo es muy importante, que muchas veces nosotros los tecnólogos pues no estamos pendientes de eso, solamente ponemos la antena o la bobina que vamos a utilizar, la utilizamos y seguimos adelante, ¿no? Lo importante es también saber que podemos estar revisándola, ¿cierto? Y ahí mismo cualquier anomalía pues de una reportarla. Nunca embobinar al paciente. En un paciente, cuando lo vayamos a pasar, cuando decimos embobinar, no quiere decir meterlo a la bobina. Embobinar, cuando hablamos aquí en Medellín de embobinar, es pasarle los cables alrededor, ¿cierto? Que lo enrollen. Y nosotros utilizamos muchos cables. Quizás estos no son los que utilizamos nosotros, estos es de un EKG, pero son muy similares. Y a veces llegamos y se lo pasamos por la mano, por encima, por debajo, y ahí estamos embobinando el paciente y esto puede generar quemaduras graves. En este caso, por ejemplo, miren estas antenas de 16 canales que utilizamos en cuerpo, de siempre utilizar los separadores, ¿cierto? Que para esto vienen para comodidad y para confort y para seguridad del paciente. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, del efecto proyectil, del calentamiento? Porque el resonador
magnético está compuesto de bobinas y de muchos cables, ¿cierto? Por los cuales circula grandes corrientes, que realmente es esto. Es una bobina, ¿cierto? Y aquí van a estar unos cables alrededor de esta bobina de gradientes, y esto es lo que puede generar primero el magnetismo y segundo el calor que puede haber, que va a estar aquí adentro. Nosotros no lo vemos en el equipo como tal, este es un equipo 1.5 de los que nosotros utilizamos, y esto es lo que nos puede generar tantos accidentes. Entonces, ¿qué significa que es un imán gigante? Que no es gigante por su tamaño, sino por su potencia. Como les decía ahora, tiene 20.000. Un equipo de 1.5 Tesla tiene 30.000 veces la capacidad magnética de la Tierra. Entonces decimos, si la Tierra, el magnetismo de la Tierra es lo que nos mantiene vivos, porque la Tierra no gira ni sale volando, ni se va para allá, ni uno sale volando de la Tierra, quiere decir que este imán tiene mucha capacidad porque tiene 30.000 veces la potencia de la Tierra, es muy, muy potente. Eso hablando de un equipo de 1.5 Tesla. Si es un equipo de 0.3 Tesla, pues va a ser 70.000 veces el magnetismo de la Tierra. Y es muy importante saber que siempre, siempre va a estar encendido. Nosotros a veces hablamos un poco mal y decimos al estudiante o a la enfermera, apágame el resonador, pero realmente uno nunca apaga el resonador. Lo que hacemos es apagar una CPU, un computador, pero el resonador siempre va a estar encendido. Y eso es lo que tenemos que tener muy, muy claro, que las 24 horas, así no estemos nosotros allá. En este momento yo estoy en mi casa, pero el resonador está prendido allá en el trabajo. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Es uno de los accidentes más comunes, ¿cierto? Lo que casi siempre estamos acostumbrados es el efecto proyectil, ¿cierto? Mayor accidentalidad en resonancia magnética, eso ya está más que comprobado. ¿Por qué? Porque la gente supera la línea de los 5 Gauss, que ahorita las mostraba, y se acercan mucho al equipo, y cualquier cosa metálica puede salir volando. Nosotros inclusive nos pasó un accidente con una navaja similar a esta, una navaja suiza que tenía un señor de avanzada edad. Se cambió inclusive de todo, o sea, de zapatos, se puso pantuflas, pantalón, camisa, de todo. Y sin embargo, cuando lo anestesiamos, con gente anestesiado, lo fuimos a pasar y el anestesiólogo alcanzó a ver que algo se estaba moviendo por como entre la cobija, y él mandó la mano y claro, se alcanzó a coger esta navaja, iba saliendo así en ese momento, como iba en este momento, se estaba abriendo y él alcanzó a cortarse. Y cuando ya después de que le hicimos la resonancia al paciente, que era una resonancia de cráneo, lo sacamos y todo, y hablamos con él, decía, sí, es que yo siempre mantengo una dentro de mi ropa interior, es un vicio que tengo, era un señor del campo y mantenía una navaja siempre, pues, para todo. Y esta es la línea de los 5 Gauss, para los que de pronto no la conocen. Esto es una vista de arriba, de la superficie, como si estuviéramos desde un dron tomando una foto. Está la parte posterior del resonador, la parte anterior con la camilla y los laterales. La línea de los 5 Gauss casi siempre está dispuesta así en todas las salas. Puede ser que esté al contrario, pero normalmente va a estar así. Entonces quiere decir que por este lado va a tener mucha mayor potencia, y por eso dice que se acerque menos. Entonces uno, inclusive cuando va a tomar fotos para presentaciones, normalmente se viene por un lado y la toma por acá para que quede más cerca, ¿cierto? Porque a pesar de que tiene menos distancia, tiene menos potencia por este lado, mientras que si yo a esta misma distancia me acerco, me puede dañar el celular o me lo puede arrebatar. Entonces es importante saber, cuando estamos trabajando en un resonador, la línea de los 5 Gauss, cómo está dispuesta y hasta dónde va. Entonces es importante, como les decía, las camillas que sean compatibles, las sillas de ruedas, la herramienta con la que van a trabajar, saber que no se puede entrar brilladora ni nada, que ha pasado mucho accidente con brilladoras y con este tipo de elementos con los que se hace acero, ¿cierto? Entonces es muy importante. A nosotros alguna vez nos pasó un accidente con una camilla que no era compatible, y una enfermera se le olvidó que esa no era compatible y la entró, y yo estaba ahí de turno y me golpeó la mano, pues, y para sacar esa camilla de ahí nos tocaba sacarlo entre 12 personas y nos demoramos más de 10 minutos jalándola. Entonces es importante saber que esto es muy, muy peligroso y puede llegar a ser, pero gracias a Dios no había paciente ahí adentro, pero sí puede pasar. Por ejemplo, en este video podemos ir viendo accidentes que pueden pasar. Vamos a esperar que vaya corriendo. El efecto proyectil y las quemaduras, pues también es como las quemaduras, es como el segundo accidente más común en resonancia magnética. Este es un video tutorial que hicieron los vecinos para que todas las personas pudiéramos ver. Yo no tengo conflictos de interés con nadie, ni con Siemens, Philips, ni Hitachi, ni General, pero pues es bueno mencionarlos, que son ellos los que lo sacaron, y pueden ver lo que pasa con un efecto proyectil. Una bala de oxígeno, que eso pasa en la vida real. Esta sandía está haciendo la muestra de que fuera una cabeza de un paciente. Mire lo que pasa con una bala de oxígeno.
Y en estas imágenes que van a salir acá, vamos a ver cómo despedazó la antena. Sacar la bala es casi que imposible, toca hacer un puente para poder sacar eso. Mire que él intenta sacarla, pero se la jala y eso puede ser más peligroso. Y digamos que si esto hubiese sido la cabeza de una persona o de un niño, como ya pasó en el 2001, ahorita les voy a mostrar la noticia, pasó, la bala de oxígeno le aplastó la cabeza y se la aplastó así como a esta sandía. Miren lo que pasó. Y no es mentiras, miremos aquí la noticia, ¿cierto? Que sí pasó, niño de 6 años, 31 de julio del 2001. Entonces, miren que sí pasa, y lo que, como dicen por ahí, la resonancia magnética es muy segura, pero si algo sale mal, va a ser muy mal. Entonces es importante que la manejemos. Lo mismo con las quemaduras, que van desde primero, segundo hasta tercer grado. Esto es lo que puede pasar cuando hay contacto con las bobinas, con los cables, ¿cierto? Y hacemos un estudio, dependiendo del estudio, que algunos necesitan gradientes más potentes, y eso es lo que puede irnos pasar. Recordemos que cada día la curva de accidentes es una pendiente que sigue elevándose. ¿Por qué? Porque los equipos siguen siendo más potentes, se hacen más pacientes, se hacen más rápido y algunas veces nos vamos descuidando y nos vamos relajando y por eso la curva de accidentes está aumentando, ¿cierto? De las quemaduras, ¿qué pasa? Un calentamiento excesivo que produce esta quemadura. Las bobinas de radiofrecuencia sabemos que va a generar mucha potencia, ¿cierto? Los monitores fisiológicos que algunas veces no son tan compatibles, accesorios u objetos externos hechos de materiales conductivos, también es muy importante saber qué es lo que estamos entrando allá, si el monitor si es el que necesitamos, algunas veces se nos daña el de nosotros y vamos a la UCI para que nos presten un monitor. El contacto piel con piel es muy peligroso, los parches de analgesia que mucho paciente lo tiene y dice, no, yo no tengo nada metálico, hay que preguntar, tiene parche de analgesia también, eso pasa mucho con los pacientes que vienen por lumbalgia crónica. En estos tipos de monitores que son muy pequeños, a veces la gente lo desconecta y le dejan este pedacito solamente acá y ya pasa un accidente en un país más al sur que el nuestro, ¿cierto? Tanto el de ustedes como el mío, y al niño se lo dejaron en la mano, le hicieron una resonancia magnética, le quemó la mano y a lo último, a fin de cuentas, lo que pasó con ese niño fue que hubo que amputarle la mano por una quemadura, por una resonancia magnética. Se le hicieron con espectroscopía y todo. Entonces, realmente sí pasan los accidentes que no nos damos cuenta es otra cosa. Entonces, para estos accidentes que han hecho las casas matrices, hacer algo que se llama fibra óptica, ¿cierto? Donde el cable va a estar acá en toda la mitad, donde que es lo responsable de la transmisión y va a tener una función de revestimiento alrededor. Que los cables son mucho mejores, pero realmente todavía siguen siendo peligrosos, ¿cierto? A pesar de esto. También existe algo para la seguridad del paciente, para el calor. Es una medida que se llama SAR, ¿cierto? Y SAR significa tasa específica de absorción, en su sigla en inglés, es para el SAR. Entonces, ¿qué pasa el SAR? ¿Por qué medimos el SAR? Porque para la formación de imagen es necesario excitar protones, ¿cierto? Con los pulsos de radiofrecuencia. Esta excitación lleva a través de la emisión de los pulsos. Cuanto mayor sea la masa, mayor la cantidad de energía. O sea, entre el paciente sea más grande, más va a ser la energía. Por eso el equipo siempre pide el peso y hay que poner el peso exacto. No poner que el paciente pese 50 y yo le pongo 90 solo porque no quise ir a mirar cuánto pesaba el paciente. Porque entonces el equipo le va a dar más energía de lo que ese paciente realmente debería necesitar. Esta parte de esta energía se devuelve al ambiente en forma de radiofrecuencia, que es lo que nos va a dar la imagen. Esta energía es captada por las bobinas y transformada en imágenes, ¿cierto? Gran parte de la energía que es absorbida por el cuerpo se transforma en calor. Lo que no se transforma en imagen, que más o menos es el 5%, el otro 95% se genera calor, ¿cierto? Y esta energía absorbida en ese cuerpo, entonces se va a llamar SAR, ese se le da nombre de SAR. El equipo siempre nos va a mostrar. Entonces, el cálculo del SAR, el equipo lo hace desde el principio. Por eso es importante cuando enviamos una secuencia, vamos a empezar un estudio, mantener siempre la puerta cerrada desde que comenzamos, porque el equipo cuando mandamos la primera imagen, él empieza a calcular qué parte del cuerpo estamos evaluando, qué tanto pesa el paciente, dónde está la geometría de ese paciente, y el equipo va a empezar a censar qué tanto SAR puede enviar allá, o sea, qué tanto calor le puede enviar a ese paciente. Entonces es importante, si la puerta está abierta, van a entrar pulsos de radiofrecuencia que nos van a dar un error y el equipo puede equivocarse y pensar que puede darle más SAR a ese paciente. Entonces es como si estuviéramos, si lo lleváramos a tomografía, es como si estuviéramos irradiando a un paciente, que un niño de un tórax de 200 de fibrobiol le estuviéramos metiendo
paciente adulto de 400 de Filubio le estaríamos metiendo más kilovoltaje, más o menos es como similar a esto, ¿cierto? Como para mayor atención. Y esto, pues todos los equipos tienen ciertos valores y va a decir si para todo el cuerpo, en estos casos es de 4 kilovoltios, 4 watts por kilovatio, por kilogramo, perdón. En la cabeza es 3.2 watts por kilogramo de peso, el torso. Entonces, cada una parte del cuerpo, igual que en radiología, tiene su absorción, ¿cierto? Y esto tiene unos niveles de trabajos. Normalmente los equipos, cuando llegan a este nivel, se bloquean, porque aquí ya realmente está muy excesivo el calor. Pero si nosotros llegáramos a desbloquear esto, en vez de tener un gran examen, lo que podríamos tener es un gran accidente, ¿cierto? Entonces, por eso las casas matrices ya nos ponen un bloqueo para que nosotros no podamos seguir ahí, porque de pronto por descuido o por no saber cómo manejar el equipo, podemos estar quemando al paciente. ¿Qué pacientes tenemos que tener muy en cuenta en esto? La descompensación, o pacientes que tengan descompensación o riesgo de ataque cardíaco. Si le aumenta mucho más el SAR, este paciente se puede descompensar o salir descompensado después del examen. Mucho cuidado con los pacientes que hacemos de resonancia cardíaca, que algunos vienen de UCI y todo. Estos pacientes tienen riesgo de ataque cardíaco, y si hacemos muchísimas secuencias, nos estamos 2 horas dándole secuencias con SAR alto, podríamos hacer que se descompense. La mujer en estado de embarazo es demasiado importante. Normalmente no va a ser una resonancia mayor de 30 minutos, máximo 40. Siempre va a tratar de bajar el SAR en lo mínimo posible. Pacientes que tienen reacciones claustrofóbicas, ¿por qué? Porque al sentir más calor, los pacientes se van a sentir más asustados y pueden accidentarse tratando de salir de ahí, porque ha pasado en muchas partes. Acá nos ha pasado que nos damos cuenta que el paciente se tira por el otro lado del túnel, entonces pasan ese tipo de accidentes. Pacientes con fiebre es muy importante, que se pueden hacer, sí, pero es preferible no. Pacientes que tengan 37 grados, preferible no hacerlos, porque el resonador le puede aumentar a uno entre 1 o 1.5 grados más de la temperatura corporal, entonces ya sería un paciente con fiebre. La idea es no hacerlo. Trastornos de transpiración, porque estos pacientes no pueden sudar, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Casi nunca se le pregunta al paciente si tiene trastornos de transpiración. La obesidad es muy importante porque el equipo, entre más obeso sea el paciente, más va a calentar, entonces es muy importante cuidarlo. Pacientes que sean inconscientes, que estén inconscientes, que estén sedados o con quienes no podamos tener comunicación, por ejemplo, los mudos o pacientes sordomudos, es muy importante también mirar cómo nos vamos a comunicar con ellos. Y cuando están sedados, pues estar como pendiente y saber que no estamos trabajando con el SAR alto. Esto es, por ejemplo, un Exancar o un protocolo que teníamos en el equipo de 3 Tesla, pues después se modificó, pero mire que el equipo ya nos decía que había muchas secuencias de SAR alto. Entonces uno mínimamente, ¿qué hace? Si hay que hacer este Exancar, pues coge esta secuencia, la sube acá, entonces hace dos o tres más fuertes, hace otra que refresque un poquito, luego hace otras 2, luego otra que refresque un poquito, y así sucesivamente. Es como uno tratar de saber cómo trabajar en esto. Y estos son los avisos que salen, que muchas veces los tecnólogos no revisamos, solamente le decimos que estoy de acuerdo y le damos a aceptar, pero no sabemos qué nos está pidiendo el equipo, ¿cierto? Y cuando nos empieza a decir primer nivel o segundo nivel, hay que estar muy pendiente, porque ahí siempre pensamos que nos está diciendo primer nivel y puede que de una vez nos esté diciendo que el paciente ya está en segundo nivel. Entonces, eso es importante. Entonces, en teoría, cuando el SAR se modifica, se incrementa el tiempo, en teoría, pero realmente el tiempo no es mucho, son 30 segundos, máximo 60 segundos, pero entonces es preferible hacer una secuencia de 1 minuto más que no calentar tanto el paciente. Y esta es la forma de trabajar el SAR. Aquí vemos que el SAR lo podemos trabajar en alto, en moderado o en bajo. Esto es en un equipo Philips, pero más o menos así aparece en todas las casas. Esto se puede bajar un poco, se puede bajar tanto moviendo el SAR como modificando el PNS y también el gradiente, el modo de gradientes y el modo del softone, que es para el ruido. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, el SAR, lo estamos modificando, ¿cierto? Cómo lo podemos manipular. El ángulo de reenfoque también lo podemos bajar. Normalmente en T1 lo bajamos hasta mínimo a 100 el ángulo de reenfoque, y para un T2 tratar de no bajarlo más de 120 para que no haya mucha borrosidad en la imagen. Y acá, como les digo, pues el control de reenfoque, modo de gradientes. Otros parámetros que nos pueden aumentar el SAR es: si aumentamos cortes, va a aumentar el SAR; si aumentamos el TR, va a aumentar el SAR; si aumentamos el factor turbo, aumenta el SAR, ¿cierto? Usar la amplitud del B1, manipularla, y entre más bandas de saturación tengamos, más SAR vamos a tener, o sea que más vamos a calentar. Eso hay que tener en cuenta, no usar bandas de saturación si no son necesarias. Entonces, para eso también resultó que las casas matrices sacaron
otra sigla que se llama SET, listo, que es la dosis de energía específica. Normalmente, un paciente no debe tener más de 4 kilojoules por kilogramo de peso. Entonces, el equipo nos lo va a mostrar, nos va a estar diciendo, este SET está en tanto, ¿cierto? Y el SET se va a considerar como una medida de comodidad o de confort para el paciente. Entonces, los parámetros de comodidad o incomodidad son relativos entre paciente y paciente. El equipo va a estar diciendo, y miren acá cómo nos va diciendo el equipo. En este caso nos decía que ya con las secuencias que llevábamos, llevaba 0.3 de kilojoules por kilogramo de peso, que todavía había planeado 1 kilojoule por kilogramo de peso y que en total entonces serían 1.3. Como les digo, la idea es que nunca llegue a 4, nunca. Y acá nos va diciendo cómo está, ¿cierto? Nos va diciendo, el SET está a tan. Por ejemplo, acá, en la ventilación también es importante, el equipo también va diciendo, tiene poca ventilación el resonador, entonces la idea es que lo manipulemos. Normalmente no se debe trabajar con menos de 3 para poder ir bajando ese calor en el paciente, ¿cierto? Y poder evitar accidentes de quemaduras. El PNS también es para otra cosa, la seguridad del paciente, como les digo, no es solamente quemarlo o aporrearlo con un efecto proyectil. El PNS también es algo que es estimulación de los nervios periféricos, también se puede manipular, tratar de bajar lo más posible a ellas para que el paciente no generar movimientos involuntarios. De hecho, en equipos ya hay trabajos donde dice que en equipos de alto teslaje, como los 7 Tesla, inclusive podría pasar que en un 3 Tesla uno le deje al paciente movimientos de nervios periféricos hasta de 30 minutos, ¿cierto? Y en casos extremos, en un equipo de 7 Tesla, podría el paciente quedar con un movimiento de por vida. Entonces es importante saber que eso sí puede existir, que puede llegar a pasar si nos descuidamos o nos relajamos demasiado. Miren que este aviso de PNS alto, el equipo también va diciendo y es muy parecido al de SAR, que siempre hay que leerlo y aquí lo podemos modificar, tratar de usarlo siempre en moderado o en bajo, y mucho más cuando es ortopedia. En ortopedia, que sean manos o dedos, tratar de usarlo siempre en low. ¿Listo? Otras cosas que hay que tener muy en cuenta, el personal y pacientes con marcapasos y otros implantes. No quiere decir que todos los pacientes no puedan entrar, sí, pero se pueden entrar, pero sí hay algunos pacientes que van a estar, hay que ser con ciertos cuidados, ¿cierto? Porque hay algunos dispositivos que se pueden entrar al resonador, otros que no tanto. Entonces es muy importante, estimuladores de fusión ósea, estimuladores de sistemas de neuroestimulación. Son muy importantes tenerlos porque algunos de estos implantes o de estos objetos se pueden mover, algunos se pueden modificar su funcionamiento, ¿cierto? No van a funcionar como era. Otros pueden que haya un calentamiento excesivo, pueden haber corrientes de inducción eléctrica por medio de estos objetos, entonces es muy importante. Entonces, para esto la FDA pues, clasificó los objetos como seguros, o sea, que son seguros para resonancia, son condicionales en resonancia o son inseguros en resonancia. Y en algunos dijeron que de acuerdo al tiempo. Entonces, cuando dicen que son seguros con resonancia, quiere decir que se pueden trabajar tranquilamente. Cuando dicen que son condicionales, quiere decir que ese dispositivo se debe trabajar con ciertas condiciones. Eso lo podemos buscar aquí en la página en MRI Safety y van a mirar qué condiciones tiene. Ustedes buscan el aparatico que todos los pacientes deben de tener un carnet y le van a decir, vea, yo tengo este implante, usted lo busca en MRI Safety y ahí le va a decir qué condiciones. Puede que le diga que la resonancia no puede durar más de media hora, en otros dice que no puede ser sino en 1.5 pero no en 3 Tesla, en otros dicen que el aparato que tiene, digamos, lo tiene en la columna, entonces al paciente se le puede hacer resonancia de tórax hacia arriba o de pelvis hacia abajo, pero no se le puede hacer de columna lumbar, porque así me ha pasado. Pacientes que tienen, inclusive me ha pasado con marcapasos que dice, le puede hacer de todo al paciente, independiente del tiempo que se demore, pero no le puede hacer resonancia de tórax ni de corazón. Entonces esas son las condiciones y eso es lo que tenemos que saber. Y no todos van a ser iguales, independiente que sean la misma marca, pero pueden ser diferentes referencias. Entonces no nos tranquilicemos con esto. Y cuando dicen que no es seguro, es porque no tienen suficiente información para decir que puede entrarse o no hay ningún trabajo avalado por la FDA que diga si a ese paciente se puede pasar, o puede que ya hayan hecho un trabajo y hayan visto que no se puede
pasar a resonancia. Entonces, si es inseguro, este paciente no puede entrar a resonancia magnética. Es muy, muy importante tenerlo. Y en algunos casos también dice el tiempo que tenga de implementado. En algunos dice, no, si no tiene menos de un mes, no se puede pasar a resonancia magnética. O si ya tiene 8 días, ¿cierto? Entonces, es muy, muy importante que tengamos en cuenta este tipo de cosas. Como en estos casos, por ejemplo, vimos que, de hecho, en las noticias aparecen que cada día pasan más accidentes. Miren que, por ejemplo, este marcapasos dice que es sure scan, o sea, que es seguro pasarlo a resonancia magnética, mientras que hay unas bombas de estas que son para analgesia que no son compatibles, ¿cierto? Entonces, y estos pacientes no pueden andar sin esa analgesia o dependiendo de la droga que tengan, puede que no se le pueda desconectar, entonces no se podría entrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, no lo va a quemar, no va a pasar nada, pero se va a descontrolar y va a pasar más de lo que es, ¿cierto? Va a pasar o menos de lo que necesita este paciente. Como pasó con esta paciente que fue a hacerse una resonancia columna lumbar, la paciente se fue para la casa y murió en la casa. ¿Por qué? Porque la paciente tenía una analgesia, se le dañó la bomba pasó toda y la paciente murió. Entonces es muy, muy importante saber que estas cosas pueden pasar. Por ejemplo, el cuento también pasa. Pero lo que pasa con el quench es que puede llegar a salir el helio espontáneamente. ¿Y qué hay que hacer con estos pacientes? Hay que sacarlos del resonador porque no podría el helio ocupar el aire, porque es más pesado que el aire, y entonces no, realmente el helio no es que nos va a matar, sino que nos va a dejar sin aire, ¿cierto? Entonces, si nos deja sin aire, pues nos vamos a morir, eso es lo que está pasando. Entonces, lo mismo que pasaría con la sala, podría llegar a pasar con los pulmones de una persona. Entonces, cuando pasa un problema con helio, hay que agacharnos, sacar el paciente y sacarlo de ahí, esperar 3-5 minutos y ya podemos volver a entrar porque el helio se va a desaparecer, pero ya no vamos a tener campo, entonces ya no va a haber resonancia para hacer. Otra cosa que hay que cuidar es el ruido, que a veces no lo tenemos en cuenta. Hay resonancias de 100, 110 decibeles, pero en resonancia cardíaca hay algunas imágenes que llegan a 130 decibeles. Normalmente estos taponcitos tienen un 30% de atenuación del ruido. Estos otros que son ya especiales, pero tienen un poco de metal, entonces no sirven sino como para hacer rodilla o pie, porque no pueden entrarse al resonador completamente. Estos sí tienen casi el 80% de disminución. Entonces, estos más que todo son como en aeropuertos que se utilizan, pero nosotros a veces lo utilizamos es para las enfermeras inyectar gadolinio dinámico o algo así. Entonces es importante que lo utilicemos. Sabemos que mucho cuidado con los pacientes que sufren epilepsia, porque con ese ruido también podemos generarle una crisis epiléptica. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos pacientes? En los protocolos de epilepsia, bajar el soft tone, que es esto, ¿cierto? Que es como tratar de hacer que los gradientes suenen menos. Eso es muy importante, ¿cierto? Y miren que si hay trabajo sobre esto, que el ruido, tanto el ruido como las imágenes estroboscópicas o que son como raras, que uno dice, me mareo viendo esto puede generar una epilepsia en el paciente, entonces tengamos cuenta de esto para que no vayamos a tener un paciente con una crisis en plena resonancia. Miremos aquí más o menos, en Medellín pues, se han hecho varios estudios de los decibeles que son permitidos, más o menos cuánto un resonador tiene, secuencias normales de 108, ¿cierto? Pero hay software que hacen que estos 108 bajen a 77. En este caso está mostrando la firma allí, pero así todas las casas matrices tienen esto. Entonces, si lo bajamos a 80 al menos decibeles, más los 30 de los tapones, van a ser como 50 decibeles. Y de hecho, pues muchas personas dicen, sí, pero esto me está aturdiendo, pero realmente la resonancia no aturde. Aturde más un secador tiene un 87, más o menos 87 decibeles, pero de eso mucha gente no se queja. Un secador, se está secando el pelo y nadie dice, es que me está aturdiendo, pero en resonancia sí. Aquí hay una escala pues que es muy pequeña, no se alcanza a ver bien, pero muestra más o menos todos los decibeles que ya están medidos. Pueden buscarlo en internet para que vean qué tanto se puede hacer. Para tener en cuenta otras cositas son los prótesis y clips. Podrían ser atraídos por el campo magnético, todo pues depende si son externas, si son internas, cuánto llevan, las pueden mover, puede haber calentamiento de acuerdo
al material que tengan. Es importante que lo tengamos en cuenta. Como les digo, podemos buscar en MRI Safety también si se pueden o no, y si qué tan compatibles son, porque algunas veces son compatibles, pero inclusive dan mucho artefacto, entonces para la imagen como tal no serviría. Los tatuajes y piercing pueden sobrecalentarse, se pueden desplazar las tinturas de los tatuajes o pueden producir irritación. Es muy importante, pacientes como este señor no podrían entrar a resonancia magnética. Entonces, aunque a pesar de lo que cada día ha evolucionado más, los tatuajes ya son con menos metal, pero todavía si el tatuaje es muy grande o de muchos colores, puede llegar a sobrecalentarse. Nosotros lo que hacemos es tratar de no atender a estos pacientes en el equipo de 3 Tesla, sino en los equipos de 1.5 Tesla. O lo que hacemos también es utilizar secuencias como bajar el SAR, ¿cierto? Bajamos el SAR, bajamos el ángulo de reenfoque para que sean menos calientes y le hacemos menos secuencias y tratamos de hacer el estudio lo más rápido posible. Aparte de eso, le abrimos el ventilador al máximo al paciente. Entonces hay muchas cosas que uno puede ir mirando. Se pueden poner gasas húmedas sobre el tatuaje, pero eso sí, hay que estarlas cambiando, porque si usted las pone al empezar y ya no las cambia 2 o 3 veces durante la resonancia de 20 minutos, antes va a hervir al paciente. ¿Por qué? Porque recuerden que el agua también se va a calentar, ¿cierto? Entonces hay que pensar que hay que estarlo cambiando, que eso a veces no pasa. Otras cosas que hay una pregunta nueva que hacen mucho los estudiantes o las personas que van a rotar por resonancia, es que si, ¿será que la cobre de té pasa algo? No, con esto no pasa absolutamente nada. Los pernos tampoco, no le va a sacar los dientes al paciente, ¿cierto? Las prótesis, nos dan mucho artefacto este tipo de prótesis, este no tanto, pero esta sí da mucho artefacto, entonces ahí mejor se las retiramos al paciente, pero no es porque entonces le va a sacar la boca al paciente o algo, no, pero en este caso no son compatibles en el sentido del destello por la susceptibilidad magnética. Estas dan un poco de destello, no podríamos evaluar la densidad del paciente, pero sí le podemos hacer una resonancia del cráneo. Las reacciones alérgicas también hay que hablar para seguridad del paciente. Las reacciones alérgicas se han hecho trabajos muy grandes donde miraron casi que todos los medios de gadolinio que hay en el mercado, ¿cierto? Y pusieron más de 158.000 dosis y miraron que solamente hubo 46 extravasaciones, que eso pues es seguridad del paciente, pero no fue una reacción alérgica, sino que fue quizás una mala canalización, un catéter de pronto muy grueso para la vena que estaba, quizás el paciente también se movió cuando fueron a poner el contraste, mientras que pasa que nosotros a veces canalizamos al paciente y lo dejamos 2 horas en la sala de espera y luego lo pasamos sin revisar vena. Entonces, todas estas cosas se pueden bajar para la seguridad del paciente. Hay que revisar una vena cuando vamos, antes de inyectar, para no extravasar al paciente. Y las otras reacciones adversas que hubo 74 leves, 16 moderadas y 4 severas, que fueron más que todo asociadas a pacientes que ya habían hecho reacciones alérgicas a otros medios de contraste, ¿cierto? No tanto pacientes que hayan sido sanos completamente. Y en este trabajo que hicieron, vieron que no había diferencia, pues, una diferencia pues, muy grande entre pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios. Se vio que era un poco más en las mujeres que en los hombres. Y se dieron cuenta que, entonces, que más o menos en 40.000 personas hubo reacciones serias, mayor en las mujeres, pacientes con reacciones adversas previas, como les decía. Tasa de mortalidad fue menos de una en 40 millones, realmente fue una en 51 millones, y realmente es más peligroso fumar 1.4 cigarrillos diarios, tiene usted más probabilidades de morir más rápido que inyectándose gadolinio, o usted estar conduciendo una autopista a 90 kilómetros por hora, es mucho más peligroso. Y para esto de seguridad, pues todos los resonadores que han mejorado toda su seguridad también en esto, han puesto barreras para que el paciente no se golpee, una tubo o una chimenea para el helio, porque primero el helio, si salía era por acá antes, para no ahogar al paciente, lo que ya tienen unos tubos de escape. Entonces ya todo es mucho más seguro, ¿cierto? Ya tienen unas bandas que si el paciente usted lo está entrando, el paciente no va a golpear sus dedos, porque también pasaba mucho. Los pacientes, uno se hacía a un lado a atenderlo, ellos ponían la mano por debajo de la camilla y pegaba aquí en el stop. Entonces también estos stop, por si el paciente sufre alguna reacción, poder sacar rápido las imágenes o sacarlo de la camilla.
También hay otros protocolos que ya todas las casas matrices no tienen solamente cerebro inteligente, sino que ya tienen Body Smart, tienen Knee Smart, Shoulder Smart, ¿cierto? ¿Para qué es esto de seguridad del paciente? Para los pacientes que vienen con controles de tumores, el mismo equipo programa todo el mismo estudio, así haya sido hace un año o hace 2 años, el equipo te va a programar igual. ¿Para qué? Para que ese paciente tenga la seguridad de que le están leyendo las lesiones en la misma angulación, con el mismo espesor, con todo igualito. Entonces son software muy inteligentes, muy avanzados, que son importantes porque van para la seguridad del paciente, en el sentido de que el examen va a ser leído como debe ser, como se adapta el mismo paquete al equipo. Y esto es lo que pues, ha llegado a pasar en muchas partes. Sabemos que, yo creo que casi todos hemos visto esta foto de lo que pasó con este paciente de la UCI. Sabemos que fue por acá, muy al sur de nosotros. El paciente de la UCI que lo bajaron, lo pidieron, el tecnólogo no estaba por ahí y entraron los de la UCI con la camilla con él. El paciente golpeó allá y murió allá. Esto con un paciente, una persona de insumos de farmacia que llevó los insumos en la carretilla por no entrar de a poquitos y no estaba el tecnólogo y se entró allá al carrito de los insumos, golpeó pues el resonador, afortunadamente no había paciente. También unos trabajadores que le dio por correr un poquito el andamio, acá se llama así, con el que estaban pintando el techo, se lo llevó al resonador. Que entraron una bomba que no era compatible, ¿cierto? Una bomba que tenían de un paciente hospitalizado. Porque lo que les decía, por no poner al paciente, no pasarlo a la silla compatible, lo entraron en su silla electrónica. Miren la catástrofe que hubo, quebró hasta la camilla. Otro carrito que que es de paro, pero saben, los carros de paro no los podemos entrar hasta allá. Si tenemos un paro, debe quedar por la punta de la camilla, el carro, o dejarlo en la puerta, pero lo acercaron más de lo que es. Entonces, miren lo que puede pasar. La silla de paciente nuevamente, la trataron de sacar con una sábana por no llamar a la casa matriz. Este tipo de accidentes son graves y hay que llamar a la casa matriz. Miremos lo que pasan, pues lo que la gente ya habla, si se pueden o no se pueden hacer tatuajes, pacientes de hacerle resonancia magnética a pacientes tatuados. Todo esto ya está muy avalado, pues realmente. Vemos el accidente que pasó en el 2019-2018 con una persona con una bala de oxígeno en Mumbai. Tengo el video, pero no lo puedo poner acá porque por derechos de autor no lo puedo pasar, pero el paciente murió, ¿cierto? Porque entró allá, lo trataron de sacar, por no hacer quench, inmediatamente el paciente murió ahogado. Cuando ya aceptó el médico radiólogo de turno de decir que si hicieran quench, ya era tarde, ¿cierto? Porque un quench es costoso, pero creo que una vida cuesta mucho más. Pacientes que vienen con con pestañas que se están implantando, también pueden sufrir irritación de sus órbitas. Entonces este tipo de pacientes es preferible no hacer resonancia cuando estén muy recientes, porque podemos hacerle un daño a los ojos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, en este paciente que tenía un Skirley y ni él sabía, tuvimos que cancelar la resonancia y hacerla era con un equipo de 3 Tesla, tocó hacerla en 1.5, pero después de un TAC, otros pacientes que vienen con cosas, como les digo, que son condicionales, ¿sí? El paciente sí es compatible lo que trae, pero no para el examen que le estaban pidiendo, que era columna dorsolumbar. Vemos que era tanta la roba de señal que las imágenes acá quedaron sin señal. O sea, todo esto acá se robó la señal. Miren la imagen como quedaba de mal. Entonces este paciente también se canceló. El paciente que iba para una pelvis, que decía que era compatible, pero miren que no se podía evaluar todo lo que era el lado izquierdo del paciente. Como les digo, este es uno de los errores más comunes. También puede pasar con productos que algunas veces cambiamos y es importante ensayarlos primero. Se cambia de casa, no cambiemos de conectores porque son más baratos. Hacemos una perfusión y miren lo que nos pasó, se reventó. Afortunadamente no en el paciente, pero se reventó pues antes del paciente. Otra con un vaporizador, un anestesiólogo que ya estaba acostumbrado a trabajar con este tipo de vaporizadores en otra entidad y quiso acercarse mucho al resonador. Después de que acá decía cuidado no acercar al resonador, en ese caso yo estaba, le dije varias veces no lo haga, y él dijo no, tranquilo, que es que yo he trabajado en otras partes de resonancia. Lo acercó y mire, se golpeó allá, casi que no se logra sacar, se dobló esto, se dañó todo el vaporizador,
se dañó el resonador, ¿cierto? Esto se reventó acá. Otras escarapelas que algunas veces la gente entra que no quiero soltar mi escarapela, que esto es compatible. Este cosito por pequeñito que era, en el equipo de 3 Teslas, se fue allá, afortunadamente no había paciente, pero mire que golpeó tan fuerte que se reventó inmediatamente. Esta es una explosión que hubo, que también tengo el video, pero por derechos de autor no lo puedo pasar, que estuvieron hace muchos años, estaban tratando de transportar un resonador sin haber hecho un quench mejor, y el resonador explotó. Entonces sabemos que sí pueden llegar a pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, como explotó, porque nos relajamos mucho. Entonces, en conclusión, la mayoría de los accidentes ocurren por descuido, ¿cierto? Porque nos relajamos, porque nos tranquilizamos, por falta de conocimiento. Especialmente hay que tener cuidado al circular dentro o alrededor de la sala de resonancia magnética, tanto nosotros como cualquier persona, cualquier acompañante que vaya, o cualquier persona que nos vaya a ir a saludar. Hay que saber por dónde pasa, por dónde no, qué puede entrar, qué no puede entrar. Eso es muy, muy importante. Conocer y saber interpretar los signos de precaución y peligro. Nosotros los debemos de conocer, pero también se los debemos dar a conocer a los pacientes cuando llegan, a los mismos acompañantes. Mire, ese aviso es por tal cosa, por favor, no lo haga. Es muy, muy importante siempre hablar con los pacientes, con los acompañantes. Como les digo, estar tratando de dar este tipo de capacitaciones a todas las personas, a las niñas de aseo, a las personas de oficios varios, a las personas de vigilancia, que es muy, muy importante hacer. Perdón. Entonces, en conclusión, ¿quién es el responsable? Todos somos responsables de mantener una política de seguridad, pero a pesar de que todos seamos responsables, normalmente esto va a caer sobre el tecnólogo, porque es el que sabe del área, es el que debe mantener la calma, es el que debe saber todo que se puede manejar y que no se puede manejar. Entonces es muy importante mantener, como les digo, siempre el personal necesario, no va a haber más de las personas que son. Cuando hay niños, mucho cuidado, porque a los niños siempre va la abuela, la mamá, el papá, las primas, la hija, la madrina, el padrino. Entonces, el personal necesario. ¿Es seguro la resonancia? Claro que es segura, desde que trabajemos bien, desde que sepamos qué vamos a manipular, cómo manipularlo, que va a ser segura. Las precauciones en la sala deben ser conocidas por quienes, por todo el mundo, ¿cierto? Por todas las personas que vayan a pasar por esa sala, desde los administrativos, saber eso, todos estar pendientes de los factores de riesgo para poder encontrar. Esta es la bibliografía por si alguien quiere revisar un poco más del tema. Le agradezco pues a todas las personas de Fides que colaboraron, a Sura, a los tecnólogos, a enfermeras, a médicos, a la clínica Villas-Boas en Brasilia que me dio alguna capacitación sobre esto, a Septemir por la invitación. Estas son mis redes sociales, si algo con mucho gusto. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.